Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Quiero agradecer al Señor infinitamente por esta gracia que me concede estar nuevamente en este nuevo año para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Es una satisfacción saludarles y desearles una bendición grande del Dios Todopoderoso y que este año sea de bendición para la vida suya, para su ministerio, para su familia y que Dios lo prospere conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Para nosotros el concilio de Iglesias Evangélicas Príncipe de Paz, el Buen Camino, es una bendición nuevamente estar con ustedes para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Y agradeciendo infinitamente también por la gentileza que ustedes tienen de apartar tiempo y que se unan juntamente con nosotros para que estudiemos la palabra del Señor. Nuestro propósito es edificar su vida en la santísima fe, conforme la doctrina de la palabra del Señor. Esperando, estimado hermano y amigo, que la gracia inconfundible de nuestro Señor Jesucristo le haya bendecido durante este día y usted haya podido disfrutar esa bendición que viene del cielo, así como el maná que caía en el desierto y alimentaba al pueblo de Israel. La bendición de Dios siempre se derrama sobre sus hijos y ahora, estimado hermano y amigo, para nosotros es una bendición compartir esta hermosa palabra. Vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios y que Él tome el control de todas las cosas y que Él se glorifique a través de esta palabra y este mensaje encuentre un corazón donde poder obrar y esta palabra pueda llegar hasta esas regiones donde se necesita que el mensaje del Evangelio sea predicado. Y oramos, Padre bueno, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo te doy gracias infinitas por este privilegio que me concedes en este hermoso día de estar en este lugar para compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas. Bendice esta palabra que va a llegar a los corazones de nuestros hermanos y amigos. Y te pido que tú te glorifiques a través de ella y esta palabra encuentre un corazón donde poder obrar. Señor Jesús, también yo te imploro, Señor, por nuestra querida radio audiencia, te pido que la bendigas en una forma especial. Y te ruego, Señor, que tu gracia esté sobre cada uno de ellos, y aquel que todavía no te ha reconocido como su Señor y Salvador, te pido que tengas misericordia de él y le ayudes, y pueda reconocer que solamente en ti hay salvación eterna. Te lo pido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, ya estamos en los capítulos finales de la segunda carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corintio. Y nos estamos preparando para entrar en el estudio de la palabra del Señor en las epístolas del apóstol San Juan. Así es que es una maravillosa bendición que tenemos para este año, para que juntos estudiemos las hermosas enseñanzas de las sagradas escrituras. Vamos a leer la palabra del Señor hoy, en la segunda carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto capítulo número 11, versículo 3 al 6. Y yo leo la palabra como está escrito textualmente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero temo como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio
que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Alabado sea el nombre del Señor. En este contexto que hemos leído de estos hermosos versículos, San Pablo, estimado hermano y amigo, presenta un temor que él tiene por la iglesia de Corinto. Y una de las formas que encontramos aquí donde se muestra ese temor y el peligro, estimado hermano y amigo, esto es eminente. Y tenemos que entenderlo también nosotros, que el enemigo trabaja las 24 horas. Él no descansa y el propósito de su trabajo es confundir de una manera u otra el entendimiento y los sentidos para que la persona se aparte de la fiel fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol San Pablo, en este versículo, que es el versículo número 3, trae a memoria. Este es muy importante. Su mente, el Espíritu del Señor lo lleva al libro de Génesis y se va a la historia que usted ya conoce, lo que sucedió en el jardín del Edén, en un lugar de delicia. Se presentó, estimado hermano y amigo, la serpiente antigua, que la Biblia dice que es el diablo y Satanás. Allí, en este ambiente de tranquilidad, en este ambiente de armonía, un día se presentó esta criatura y confundió los sentidos de la primera pareja, conduciéndolo de esta manera a cometer la infidelidad contra el Dios de los cielos. Y San Pablo, entendiendo esta astucia del enemigo, entendiendo el programa y las estrategias que el enemigo tiene, igual como lo empleó con la primera pareja, él siente temor que esta misma intervención esté pasando en la iglesia de Corinto. Y el apóstol San Pablo presenta en sus propias palabras el temor que esto conlleva en su ministerio al pensar de este aspecto, de esta herejía que había llegado a la iglesia de Corinto. Y el apóstol San Pablo dice, pero temo. Aquí, estimado hermano y amigo, en las primeras palabras de este versículo, encontramos el temor que tiene el apóstol San Pablo. ¿Por qué razón, estimado hermano y amigo? Porque esto es una área bastante peligrosa. Las estrategias del enemigo muchas veces lanza dardos encendidos a la mente de la persona, la confunde para que de esta forma socavar su fe y su fidelidad que él tiene en el Señor Jesucristo sea confundido. El apóstol, conociendo este peligro, entonces escribe, estimado hermano y amigo, pero temo que como la serpiente con su astucia, ve, estimado hermano y amigo, lo que dice la Biblia, Satanás no es inteligente, él es astuto, y el escrito sagrado dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Entonces, estimado hermano y amigo, el enemigo
usa de este elemento que es la astucia. Y este elemento le ha dado resultados a través de las diferentes dispensaciones en que ha vivido la raza humana. Hemos visto los efectos de la astucia del enemigo. Y luego dice el apóstol San Pablo, vuestros sentidos, la inteligencia, estimado hermano y amigo, la mente, dijo San Pablo, porque esta es el área donde el enemigo lanza sus dardos de fuego, ataca la mente de la persona. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este es el propósito. Cuando el enemigo lanza esos dardos de fuego a la mente de un cristiano, es con el propósito de extraviarlo de la sincera fidelidad a Cristo. Y luego dice San Pablo, después de explicar esto, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo funcionan las herejías? ¿De qué manera los heréticos hallan un campo fértil y muchas veces entran a las comunidades cristianas? ¿De qué manera lo hacen? Extraviando, estimado hermano y amigo, el conocimiento, el entendimiento, la mente de las personas y apartándolo de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el apóstol San Pablo, porque el versículo 3 nos explica cuál es el temor. Así como obró el enemigo en el antiguo tiempo, ahora había aparecido este sistema. Este sistema opera en contra de las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. Allí se encontraban estos sujetos que eran los judaizantes. Y San Pablo, estimado hermano y amigo, advierte a la iglesia de qué manera el versículo número 4, veamos este maravilloso versículo, porque si viene alguno predicando otro Jesús, ve, estimado hermano y amigo, cómo se infiltra la falsificación de la palabra de Dios a través de un perfil verdadero. Pero en realidad, estimado hermano y amigo, lo que este sistema hace es desviar la fe de un cristiano de la verdadera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, ve, estimado hermano y amigo, no es que haya otro Jesús, sino que hay algunos que invierten la palabra, confunden a la gente con su propio sistema para causar en la fe de ellos una lesión espiritual y desviar de esta manera la mente del cristiano del conocimiento que ha recibido a través de las Sagradas Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice San Pablo que el que os hemos predicado. Y luego dice, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora entiende, estimado hermano y amigo, por qué el temor del apóstol San Pablo cuando alguien presenta la falsificación de la palabra del Señor, un aspecto falsificado. Usted puede entender, estimado hermano y amigo, con relación a las monedas.
que también se corre este riesgo sobre la falsificación. Y si una persona no es una persona que tiene conocimiento sobre el uso del papel moneda, con facilidad lo pueden engañar. Pero alguien que tiene conocimiento sobre el uso del papel moneda va a comprender cuando un billete es falsificado. Y el apóstol San Pablo, como él dijo, como perito arquitecto, como una persona que conocía el diseño del Evangelio, conocía, estimado hermano y amigo, a profundidad los misterios de esta predicación del Evangelio. Él conocía y podía entender bien claro cuál era el sistema de estos judaizantes y cuál era la meta que ellos se proponían. Y luego dice el apóstol, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Ve, estimado hermano y amigo, sobre este aspecto, cómo trabaja el enemigo y cuál es el sentir por el cual San Pablo trae a su mente lo que pasó en el jardín del Edén. Esto es una estrategia antigua del enemigo y todavía la sigue usando. La tiene, estimado hermano y amigo, en nuestros días. La tiene en uso porque lo que él quiere, con astucia, engañar a las personas. Y así tiene a un montón de personas engañadas en estos días. Y luego dice el apóstol San Pablo en el versículo número 4, en la última parte, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dijo San Pablo, bien lo toleráis. Ve, estimado hermano y amigo, el aspecto de tolerar estas doctrinas que son equivocadas, esta doctrina de estos heréticos que con engaño confunden la fe de aquella persona que no está bien fundamentada en la doctrina del Evangelio. En el versículo número 6, el apóstol San Pablo dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. ¿Qué está explicando San Pablo aquí, estimado hermano y amigo? Que él no es tosco en el conocimiento, que él conocía a ciencia cierta la profundidad del contenido del Evangelio y la doctrina que contenía el Evangelio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sus bases teológicas eran fundamentales. Y San Pablo dice, no lo soy en el conocimiento. Aquí implica que el conocimiento que él tiene tocante a la administración de esta economía divina, que el Dios eterno, por un llamado especial, otorgó al apóstol San Pablo este aspecto de esta administración, de esta agencia divina. Y luego dice el apóstol, en todo y por todo lo hemos demostrado. Ahora veamos, estimado hermano y amigo, un aspecto que nuestro Señor Jesucristo nos presenta. Es que el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo número 4 al 5. Entendamos esto también, el peligro que esto conlleva. En la mente de nuestro Señor Jesucristo, enseñó a su audiencia en aquel día y los discípulos que lo seguían. ¿Cómo lo expresa él?
Veamos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de la palabra esto, estimado hermano y amigo, engaño. Y San Pablo utilizó esta palabra en el versículo número 3 del cual ya leímos, que el método que la serpiente empleó fue el engaño. Entonces, siguiendo la secuencia de estos términos, en las palabras del Señor Jesucristo, también Él nos advierte sobre el peligro del engaño. Y Él dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El engaño, estimado hermano y amigo, es una estrategia bien sutil del enemigo. Él entra sutilmente con una cautela para llegar y confundir de esta manera a la persona. Y una vez que lo confundió, entonces, estimado hermano y amigo, sus sentidos han sido confundidos. El apóstol San Pablo, en Efesios capítulo número 4, versículo número 14, hablando sobre este aspecto que es muy interesante, él nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ve, estimado hermano y amigo, el peligro de la fluctuancia. Este es otro elemento que el enemigo infunde en las personas. Y luego dice el apóstol, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Las doctrinas falsas es como el viento, estimado hermano y amigo, que aparece en un momento. No sabe usted de dónde viene, ni para dónde va. Así es el viento de las doctrinas falsas que se están moviendo en estos días. Este es un factor muy peligroso y que en los últimos tiempos va a ser común en el desarrollo del progreso de este siglo. Cuando el siglo tome su ruta final y se dirija a la última fase, estimado hermano y amigo, aparecerán muchos herejes que con sus aspectos heréticos van a confundir a la gente. Y San Pablo dijo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La doctrina sopla y es llevado, estimado hermano y amigo, y se pasa a las demás personas. Y luego dice el apóstol, por estratagemas de hombres. Aquí hay una estrategia, quiero que lo entendamos, estimado hermano y amigo. Y aquí el apóstol está diciendo que estas estrategias son de hombres corruptos que para engañar emplean otra vez la palabra que utilizó San Pablo y que utilizó el Señor Jesucristo. Aquí lo vuelve a utilizar cuando escribe a los Efesios y dice con astucia las artimañas del error. Estimado hermano y amigo, no hay cosa tan más peligrosa que las falsas doctrinas, que las herejías que muchas veces se infiltran dentro de las comunidades cristianas. Y luego, estimado hermano y amigo, encontramos otro aspecto que yo quiero compartirles aquí. Su género de servicio por la iglesia. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 7 al versículo 9. Veamos lo que San Pablo nos explica.
porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Ves lo que está diciendo el apóstol San Pablo aquí, estimado hermano y amigo? Que en ninguna manera fue gravoso para los hermanos de Corintio, sino que se los predicó, dice el apóstol San Pablo aquí, sin recibir ninguna remuneración. Os he predicado el evangelio de Dios de balde. En el verso número 8 dice, he despojado a otras iglesias. Y la traducción aquí, estimado hermano y amigo, no es como lo que conocemos claramente en nuestro idioma castellano. San Pablo está explicando aquí que las otras iglesias fueron las que apoyaron su ministerio para que él predicara a los corintios. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servir a vosotros. ¿Ves este género de servicio del apóstol San Pablo? Entendemos qué clase, porque pertenece a un género especial. El servicio que San Pablo dio a la iglesia de Corinto. Este tipo de género de servicio incluía no ser gravosos a ellos, sino que dependió su estancia en Corinto de la ayuda de las otras congregaciones que suplieron para que el apóstol San Pablo llevara y ejecutara la predicación del Evangelio en la ciudad de Corinto. Bendito sea el nombre del Señor. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Ve, estimado hermano y amigo, cómo es este aspecto de este género de servicio apostólico del apóstol para los hermanos de Corinto. Él tiene que esclarecerles, tiene que hablarles con la verdad, que nunca le fue carga a ellos. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser gravosos. Ve, estimado hermano y amigo, el orgullo apostólico, la libertad completa del apóstol San Pablo, moralmente se sentía libre, porque no había sido carga a la iglesia de Corinto. Y aunque aparentemente, como él dijo, estas palabras son toscas, pero es la realidad expresada en el conocimiento y en el sentir del apóstol San Pablo. Retomaré un aspecto importante en Filipenses capítulo 4, versículo 15 y el versículo número 16, porque estos versículos también son muy interesantes. Y sabéis también vosotros, les escribe a los hermanos de Filipo, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, según estimado hermano y amigo, las iglesias de Macedonia eran iglesias muy generosas, a pesar de su escasez.
a pesar de su pobreza, se dieron mucho más allá de sus fuerzas para apoyar de esta forma el ministerio del apóstol San Pablo. Y aquí cuando escribe a los filipenses, recuerda a la iglesia de Macedonia y dice, estimado hermano y amigo, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ve, estimado hermano y amigo, aunque en ciertas regiones las cosas se ponen un poco difícil, pero no vas a dejar por ello de predicar el Evangelio. Si Dios te ha llamado a la predicación del Evangelio, es Dios que te llamó. Y si Dios te llamó a la predicación del Evangelio, Él conoce tus necesidades y Él suplirá conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos lo siguiente, su advertencia a la iglesia. Ya vimos su generosidad de su servicio. Ya vimos el temor que San Pablo tenía con referencia a la iglesia de Corinto. Ahora veamos su advertencia. ¿Qué es lo que advierte el apóstol San Pablo a los hermanos de Corinto? El apóstol Pablo advierte a los creyentes corintios acerca de la verdadera naturaleza de sus enemigos. Uno de los aspectos para luchar contra el enemigo es que tú tienes que conocer cuál es la naturaleza de esos enemigos. Si tú no conoces la naturaleza de esos enemigos, va a ser muy difícil que puedas enfrentarlo contra ellos. Y por eso San Pablo advierte a los corintios acerca de la verdadera naturaleza de sus enemigos, aquellos individuos judaizantes que habían llegado de Jerusalén a Corinto. Y lo explica de esta manera. Sigamos el contenido de la explicación de él para conocer la naturaleza de los enemigos. Segunda de Corintios capítulo número 11, versículo número 13 al versículo número 15. Aquí vamos a observar las características de la naturaleza de estos enemigos del Evangelio que habían aparecido en Corinto. El apóstol San Pablo nos explica en el versículo número 13, porque estos son falsos apóstoles. Ve, estimado hermano y amigo, la naturaleza de estos individuos. Se hacían pasar por apóstoles, pero eran falsos. Cualquiera se puede llamar apóstol, pero había dos aspectos fundamentales para ser un apóstol del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas dos bases fundamentales? Número uno, haber sido llamado personalmente por Cristo con la voz del Señor, que el Señor les haya hablado y el Señor los haya llamado. Y la segunda base fundamental es que ellos hayan visto al Señor Jesucristo. Pero estos individuos, estimados hermanos y amigos, porque estos son falsos apóstoles, dice el apóstol San Pablo, aunque se hagan llamar apóstoles, eso no quiere decir que sean verdaderos. San Pablo dice que la naturaleza de estos individuos es que son falsos apóstoles. Y dice el apóstol San Pablo,
obreros fraudulentos. ¿Qué significa esto? Obreros que están especializados, tienen una especialización. ¿Cuál es la naturaleza de esa especialización de estos obreros? Es que son expertos para cometer fraudes. San Pablo dice, obreros fraudulentos, obreros que cometen fraude. Para ellos cometer un fraude es una cosa común. Estamos viendo la naturaleza de estos enemigos del ministerio del apóstol San Pablo. Primero, falsos apóstoles. Segundo, obreros fraudulentos. Tercero, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tienen un disfraz. Hay muchos de estos individuos, estimados hermanos y amigos, que cuando las iglesias son liberales, tienen un mensaje liberal. Pero cuando las iglesias son estrictas, también se ubican en ese sentido y en esa naturaleza. Y se convierten también ellos que son estrictos en la doctrina. Y el apóstol dice, se disfrazan. ¿Entiende qué es disfrazarse, estimado hermano y amigo? Tomar una vestimenta que no es la original de ellos, sino que toman otro estilo de vestir, el cual no es, en el cual ellos están acostumbrados a ese vestir. Y San Pablo dice, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y aquí San Pablo te va a presentar algo muy fundamental, porque estamos viendo cuál es la naturaleza de estos enemigos, para que usted entienda y comprenda. El versículo número 14, esto es bastante serio e importante. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ve, estimado hermano y amigo, hasta qué aspecto el enemigo eleva su estatus para poder de una manera engañar a las personas. También él se disfraza de ángel de luz, que no nos dice así las Sagradas Escrituras. En el libro de Job, en el capítulo número 1, cuando se reunieron los hijos de Dios, allí venía el enemigo también disfrazado como hijo de Dios. Y Dios lo identificó, claro que sí. A él es imposible que lo pudiese engañar. Y en medio de todo, aquella cantidad de seres que se presentaron, el Dios eterno señala al enemigo y le dice de dónde viene Satanás. Él venía disfrazado como ángel de luz. Es la estrategia del enemigo. Y no es maravilla, dijo San Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, el enemigo tiene sus ministros. Y muchas veces estos ministros que tiene el enemigo tienen un perfil religioso. Un perfil que aparentemente está en base a la doctrina bíblica. Pero es falso, estimado hermano y amigo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ese disfraz, estimado hermano y amigo, es el que engaña a las multitudes. Es que engaña a la gente.
Y la gente cae en esa red y de allí es imposible que puedan salir. Ahora dice el apóstol San Pablo, cuyo fin será conforme a sus obras. Ve la naturaleza, estimado hermano y amigo. El fin de ellos, el fin de todas las cosas, ¿cómo va a ser? Será conforme sus obras. Alabado sea el nombre del Señor. Otro aspecto importante que debemos de notar en estos últimos capítulos que San Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo menciona en 2 de Corintios capítulo 11, verso 20, al menos 5 ofensas que los falsos ministros cometen contra los verdaderos creyentes. Vamos a estudiar estas 5 ofensas que el apóstol San Pablo lo describe en este escrito, que los falsos ministros cometen en contra de los verdaderos creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Y veamos el versículo número 20. Pues toleráis, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da de bofetadas. Ve, estimado hermano y amigo, en este versículo 20, aquí encontramos 5 ofensas que los falsos ministros cometen contra los verdaderos creyentes. Veamos lo que aquí estas 5 ofensas. Estos individuos siempre tratan de esclavizar a las personas. Esclavizan a aquellos que están bajo su dominio. Los tienen esclavizados. Les tienen un temor. Les tienen un miedo. ¿Sabe por qué? Porque los tiene esclavizados. Hacen específicamente lo que estos falsos maestros le exigen a ellos que lo hagan. Lo hacen exactamente como lo manda que lo hagan. Después encontramos, los devoran. ¿Qué significa esto, estimado hermano y amigo? Les quitan todos los recursos, los dejan sin nada, los llevan que pacte la gente. Y muchas veces la gente aún pacta sus automóviles, pactan sus casas, los devoran, les quitan lo que tienen. Estos, estimados hermanos y amigos, lo que dijo el apóstol San Pablo, pues toleráis si alguno os esclaviza. Y parece que la gente pierde la sensibilidad, su conciencia, su estado de control. Está bajo el dominio y bajo de la esclavitud de estos individuos, como dijo el apóstol San Pablo. Después tienen, estimado hermano y amigo, se aprovechan de ellos. ¿No está viendo usted ahora en día estos aspectos, estimado hermano y amigo? Es un poco difícil, pero aquí está. ¿Cuál es la naturaleza de estos individuos? Se aprovechan de ellos, se aprovechan de la gente. La gente nunca progresa. Los que progresan son ellos. La gente siempre vive en el estilo de vida pobre. Los que se enriquecen son ellos. Y San Pablo dice, se aprovechan de ellos. Después pasa al cuarto aspecto.
se enaltecen a costa de los demás, crecen a costa de los hermanos sencillos. Después tenemos los abofetean. ¿Qué significa esto? No son golpes físicos, sino que son espiritualmente. Los dañan. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos otro aspecto interesante, porque estos últimos capítulos es la médula dorsal de la doctrina apostólica, porque se está corrigiendo, estimado hermano y amigo, la conducta de la iglesia y cuál debe ser la conducta correcta que la iglesia tiene que tomar en frente de estos obreros fraudulentos, de estos apóstoles falsos. El apóstol San Pablo habla su sufrimiento por la iglesia. También les va a explicar esto para que ellos lo entiendan. En 2 de Corintios capítulo número 11, versículo número 24 al versículo número 33, analicemos esto. Sus sufrimientos por la iglesia. Como usted sabe, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo fue el que estableció y fundó esta iglesia en Corinto. A él le cuesta la predicación del evangelio aquí en este lugar. Y no solo que lo cuesta en aspecto espiritual, sino también en aspecto físico, porque en los versículos que leímos anteriormente dice que no tomó ni ninguna ayuda se le dio en Corinto, sino que los hermanos de Macedonia, ellos ayudaron al apóstol San Pablo en sus necesidades. Y él les dijo que no les había sido carga a ellos. Ahora aquí encontramos qué cosa, sus sufrimientos por la iglesia de Corinto. Había entregado todo. Había entregado su trabajo. Había entregado su esfuerzo, su amor, su anhelo en el establecimiento de esta iglesia. Ahora veamos sus sufrimientos y se los dice a los hermanos de Corinto. En el versículo número 24 del capítulo número 11 de la segunda carta. Y dice el apóstol San Pablo, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces había sido azotado. ¿Ve los sufrimientos, estimados hermanos y amigos? Luego dice el apóstol San Pablo en el versículo 25, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Ve, estimado hermano y amigo, el sufrimiento del apóstol San Pablo por la iglesia. En el versículo 26 dice el apóstol San Pablo, en caminos, muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Ve, estimado hermano y amigo, el sufrimiento del apóstol San Pablo. Y cuando analizamos esto, y cuando estudiamos, nos hacemos una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que lo motivaba al apóstol San Pablo a no desanimarse, a no desalentarse,
¿Qué es lo que lo impulsaba a él? San Pablo dijo unas palabras: no estimo preciosa mi vida, a fin de que acabe mi carrera con gozo. Ve, estimado hermano y amigo, los puntos dramáticos en el ministerio. Muchas veces hay que pasar por circunstancias difíciles, pero tienes que entender una cosa, que cada momento que pases por estas pruebas, por estas tribulaciones, el Señor está cerca de ti para poderte animar. No te dejará solo, ni te va a desamparar tampoco, sino que la gracia del Señor te va a sacar adelante. En el versículo número 27, el apóstol San Pablo dice, explicando, estimado hermano y amigo, el sufrimiento del apóstol por la iglesia del Señor, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Ve, estimado hermano y amigo, aquí viene una carga más pesada que la que él nos ha dicho, porque conozcamos el acento apostólico con el cual habla esa frase que es muy fundamental. Yo sé que los azotes son difíciles, los naufragios son difíciles. Tener hambre y no haber con qué comer es difícil. Estar pasando por un estado de tiempo frío también lo es. Pasar por peligro de ríos, pasar en peligro de ladrones, de falsos hermanos. Claro que es difícil. Pero aquí dice el apóstol San Pablo esto que es más difícil todavía. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ve, estimado hermano y amigo, la carga en el ministerio. El ministerio del Señor es una carga que un obrero de Dios se puede agotar y se puede envejecer. Pero hay algo importante que también quiero, estimado hermano y amigo, que lo entendamos. En los últimos versículos de este contexto, San Pablo dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Cualquiera puede pensar que el apóstol, porque era apóstol, él no enfermaba. Pero bien, estimado hermano y amigo, dejemos este contenido para la próxima audición. Que el Señor les bendiga a ustedes. Amén y amén.